La noche del apagón. Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, la Fuerza de Seguridad de la dictadura ejecutaron uno de sus innumerables temerosos operativos. Esta vez fue en Jujuy, en la zona de Libertador General San Martín, popularmente conocida como Ledesma. Durante una semana, los grupos de tareas que respondían a la dictadura provocaron corte de luz para secuestrar a unas 400 personas. El hecho conocido como la Noche del Apagón consistió en varias noches, entre el 20 y 27 de julio de 1976, en las que se provocaron corte de luz en distintas localidades de la zona con el objetivo de secuestrar estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas o simplemente sospechosos de tener vinculaciones con las organizaciones armadas que resistían a la dictadura. El primer corte de energía eléctrico ocurrió el 20 de julio a la medianoche, en Libertador General San Martín y Calilegua. Primero, la gente pensó que se trataba de un hecho sin importancia, hasta que comenzaron a escuchar los autos y los gritos, y, poco a poco, el miedo fue ocupando las casas. En esa época, quien disponía de la energía para todos los pueblos era el ingenio Ledesma. Ellos eran quienes distribuían la luz. La vinculación entre el ingenio Ledesma y el accionar del aparato represivo fue denunciada por numerosos testigos y no se limitó solamente a facilitar los cortes de luz para que el operativo quedara en la sombra. Corrí hasta mi casa y vi las camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego, eran conducidas a la base de gendarmería que estaba adentro del ingenio, testificó Ricardo Aredes, hijo de Luis y Olga. La complicidad empresarial. El 26 de abril de 2012, el fiscal federal de la provincia de Jujuy, Domingo Batule, mandó a realizar 2 allanamientos a dependencias de la empresa, ordenando la indagatoria de Carlos Pedro Blaquier, presidente del ingenio de Ledesma desde 1970. El juez Fernando Poviña le prohibió salir de Argentina al empresario del ingenio jujeño y además mandó a detener a 4 policías que habrían estado implicados en la noche del apagón. Asimismo, el abogado querellante confirmó que el administrador de la empresa en la época del apagón, Alberto Lemos, también quedó con la prohibición de salir del país, ordenando además que preste declaración al día siguiente que Blaquier. Caso igual para el jefe de personal de Ledesma en esos años, Mario Paz. Finalmente, Blaquier quedó procesado como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas trabajadores del ingenio Ledesma. Además, fue procesado el gerente administrativo de la empresa de Ledesma, Alberto Lemos. El juez también remarcó las relaciones de Blaquier con el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Los créditos que beneficiaron a Ledesma y las políticas de liquidación de los ingenios azucareros del norte del país que sirvieron para concentrar la industria en Salta y Jujuy. Blaquier fue procesado por la Justicia Federal de Jujuy como cómplice primario en 29 casos de la privación ilegítima de la libertad, por haber facilitado las camionetas para efectuar el traslado de los secuestrados a centros clandestinos de detención y por los secuestros seguidos de asesinato y desaparición durante la noche del apagón. Finalmente, en una decisión que quedará para la historia como una afrenta, en marzo de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, revocó los procesamientos de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos y dictó la falta de méritos de ambos. Las 400 personas que se secuestraron esas noches tuvieron diferentes destinos. Algunos fueron trasladados al penal de la ciudad de Jujuy y muchas de ellas derivadas al centro clandestino de detención Guerrero. Algunos fueron liberados a los pocos días. Otras paseadas por varias cárceles y centros clandestinos del país durante meses, y 55 continúan desaparecidas. Olga Marqués de Aredes, un pilar de la lucha.
fue uno de los signos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, desde que organizó en 1983 la primera marcha para reclamar por la aparición de su esposo, hasta que murió en 2005, no dejó de dar testimonio. Olga Marqués de Aredes fue uno de los signos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de Ledesma, desde que organizó en 1983 la primera marcha alrededor de la plaza para reclamar por la aparición de su esposo, secuestrado el 27 de julio de 1976 en una de las noches de los apagones. Hasta que murió en 2005, no dejó de dar testimonio. El matrimonio Aredes, Olga y Luis, llegaron al Libertador General San Martín en 1958. Venían de su tierra natal, Tucumán, pero decidieron probar suerte en esa parte del noroeste argentino. Al poco tiempo de llegar, Luis consiguió trabajo en el Ingenio Ledesma, empresa que controlaba y aún controla la economía de la zona. Él era médico, y su primer enfrentamiento con los dueños de la firma fue por reclamar mejoras en las condiciones sanitarias de los trabajadores de la zafra. Pero esta no fue su única conducta sospechosa ante los ojos de sus patrones. También brindaba atención gratuita a las familias pobres. Unos meses más tarde, fue despedido por proporcionarle demasiados medicamentos a los empleados. La relación con el Ingenio Ledesma había terminado, o al menos eso era lo que Aredes creía. Por su trabajo social, rápidamente fue querido y respetado en el pueblo, donde llegó a ser intendente, hasta que, ni bien instalada la dictadura, fue secuestrado por unos meses y liberado. Pero poco tiempo después, el 27 de julio de 1976, fue llevado de su casa nuevamente y esta vez en forma definitiva. Si bien algunos de sus compañeros han testimoniado que estuvo con vida hasta 1977, en un momento se perdió el rastro y hoy es un integrante de la lista de desaparecidos argentinos. Fue entonces cuando Olga, quien había quedado sola con sus 4 hijos, comenzó a luchar para averiguar dónde se encontraba su marido. Primero estuvo acompañada, pero con el tiempo, el miedo, la resignación o el cansancio se fueron apoderando de sus compañeras y se fue quedando sola. Pero además de la lucha por la aparición de su esposo, acompañó todos los reclamos de justicia que pudo e impulsó un juicio contra la empresa Ledesma para que cese la contaminación de bagazo, el desecho de la caña de azúcar que los enfermó a ella y a tantos de sus vecinos. Las jornadas anuales en memoria, la noche del apagón, son también su legado, una actividad que hoy continúan quienes las conocieron, la admiraron y aprendieron de ella el valor de la militancia por los derechos humanos. Era una mujer con mucha fortaleza. Cuando alguien se emocionaba, ella decía: compañeros, ya hemos llorado bastante, ahora hay que seguir para adelante, hay que continuar con la lucha. Olga Marqués de Aredes murió en Tucumán el 17 de marzo de 2005, como consecuencia de un tumor en sus pulmones, provocado por el bagazo, que provoca una enfermedad que se manifiesta en personas expuestas a los polvos de la caña de azúcar, enmohecida e irónicamente, esta contaminación la produce la fábrica de azúcar Ledesma.